Bueno, entonces, vamos a mirar las medidas de posición. Nos faltan medidas de posición, medidas de dispersión y alguna cuestión de gráficos, pero vamos a ir viendo uno por uno. Así que no se preocupen por eso. Ya vimos una medida de posición. ¿Cuál fue? Que es también medida de tendencia central. ¿Cómo? Calificaciones. A ver, no me acuerdo. Calificaciones. Tengo tantas cosas abiertas. Promedio de edad, calificaciones. No, acá vimos promedio. En promedio de edad, ¿qué vimos? Promedio. Pero si yo quiero calcular acá una medida de... Acá sacamos el promedio, no sacamos la mediana. Vamos a sacar la mediana. ¿Cómo se saca la mediana? Función. Escribo, no la encuentro. Mediana. Mediana. ¿Sí? Desde acá hasta acá. Aceptar. Y acá que tengo, que es 53. Es una medida de tendencia central, la mediana. Pero además, ¿qué indica la mediana? Que la mitad de la población es menor que 53 años. Por lo tanto, la mediana, además de ser una medida de tendencia central, es una medida de posición. ¿Vamos hasta acá? O sea que ya habíamos visto una medida, pero fíjense lo que dice. Son índices diseñados para revelar la situación de una puntuación individual con respecto al grupo. Como dijimos, la mediana, ¿se acuerdan cómo se calculaba? Se ordenaba de menor a mayor, y el valor de la variable que supera la mitad de la población es la mediana. O sea, el 50% de los datos. ¿Sí? Pero a su vez yo podría calcular, fíjense acá abajo, podría calcular algo que se llama cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, que todos se llaman cuantiles en general. O sea, yo podría calcular otras medidas, otros valores de la variable que superan a algún porcentaje determinado de los datos, no al 50%. Por ejemplo, si yo quisiera calcular, vamos de nuevo al Excel, yo podría calcular el percentil 25. ¿Quién me explica, y no expliqué nada, pero si pueden deducir ustedes, qué sería el percentil 25? El 25% de las personas. O sea que el valor de la variable que supera al 25%. Miren cómo se calcula. Función. Y esto tiene un detallecito, pero es mínimo, percentil. Y acá tengo que poner percentil x, porque todos los programas de estadística excluyen las dos puntas siempre para calcular el percentil. ¿Sí? Hay percentil inc y percentil x. Se pone percentil x, pero no importa, es un detalle. Y la matriz viene a ser la misma. El valor... ¿Por qué no me sale? ¿cuál es el...? Acá calculé la matriz. Y el percentil 25 sería 25. El 25%. Fíjense cómo queda. Vamos a verlo ahora. Es 36 años. ¿Sí? Pero si ven, es percentil de B2 a B20, punto y coma 0,25. O sea que 36 años, ¿qué indica en estos 19 datos?
sería el valor de la variable que supera, en edad, que supera al 25% de la población. ¿Está bien? Y si saco el percentil 75, es muy fácil. Me copio esto, ¿sí? Copio, aprieto Escape, me pongo acá adentro, lo pego, ¿y qué cambio acá? En vez de 0,25, ¿qué iría? 0,75. Ahí está. O sea que 66 años sería el percentil 75. Y la mediana, en realidad, también lo podemos llamar como Moda. No. Percentil 50. percentil 50. ¿Está bien? O mediana. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, ¿qué cantidad en porcentaje, perdón, qué porcentaje de datos tengo entre 36 y 66 años? 100%. No, entre 36 y 66. El 50%, perdón. Ahí está. El 50% central. Me quedan 25% abajo de 36 y 25% arriba de 66. O sea que, si yo esto lo llamo cuartiles, este es el Q2, este es el Q1, están desordenados, está bien, porque le puse la mediana arriba, y este sería el Q3, el cuartil 3. Fíjense que aunque se llaman cuartiles, son 3 cuartiles, porque me dividen en 4 partes iguales a la distribución. El cuartil 1 para abajo sería el 25%. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, que sería la mediana, tengo otro 25%. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 tengo otro 25%, y de arriba del cuartil 3 tengo otro 25%. O sea que son 3 los cuartiles que me divierten en 4 intercuartiles, si quieren, o intercuartiles. ¿Está bien? O sea, 25, 25, 25, 25. O sea que el cuartil, el percentil 25 y 75 me suman el 50% de los datos. Me queda un 25% por abajo de 36 y un 25% por arriba de 66. Pero el concepto de cuartil, de percentil, es el valor de variable que supera, no que superado, que supera a un valor. ¿Cuál sería el percentil 95? Y es fácil, tengo que aplicar la fórmula. De nuevo, copio la fórmula. Escape, me pongo acá adentro. Y en vez de 75, ¿qué pongo? 95, 0,95. 88 años. O sea que 88 años supera el 95% de la población. O es superada por el 5%. ¿Se va entendiendo esto? Fíjese qué interesante esto. No sé si es interesante. Busquemos... En edad. Voy a analizar estadística descriptiva, explorar y busco la edad. O sea, para que vean que no es tan difícil esto. Edad. Le pido que los estadísticos que me calcule sean los percentiles. Le voy a dejar los descriptivos para que queden. Y solamente que no me haga gráficos, sí que me haga gráficos también, que haga ambos. Y los gráficos que quiero, que me haga un histograma y que me haga un diagrama de cajas y bigotes. Después vamos a ver de qué se trata esto. Pongo aceptar. Por ahora vamos a ver algunos estadísticos, no todos. La media, 38 años. La mediana, 37 años. No hay mucha diferencia entre uno y otro, o sea que es bastante simétrica. ¿Está bien? Debe haber algunas edades que son mayores de 90 años que me tiran un poquitito, un año más, la media hacia arriba, pero no es tan simétrica.
Después vamos a ver esto que viene acá, varianza y desvío estándar, que serían medidas de dispersión, ahora no las vemos, el mínimo y el máximo, que sería, digamos, el recorrido de la variable. El rango intercuartil es la diferencia entre, después lo vamos a ver también como medida de dispersión, entre el percentil 75 y el percentil 25. Me dice, ¿cuántos años hay en la población, en los datos que están en el 50% central? Y acá abajo tengo los percentiles. ¿Qué quiere decir el percentil 90 a 71 años? Que una persona que tiene 71 años supera al 90% de la población en edad. ¿Qué quiere decir 79 años? Que sea el percentil 95, que una persona de 79 años supera el 95% de la población. También podemos mirarlo al revés, pero no define, digamos, es complementario. Si supera el 79 años, supera el 95%, va a ser superado por el 5%, y así sucesivamente. Acá tengo el percentil, el primer cuartil, percentil 25, 19 años, y el percentil 75, que es 56 años. Si hago 56 menos 19, me da 37 años, que sería el rango intercuartil. O sea, la cantidad de años que agrupa al 50% de la distribución central. Acá tenemos el histograma de edad. ¿Está bien? Y acá tenemos UPA, ¿qué es esto? El box plot, diagrama de cajas. El diagrama de cajas se construye con medidas de posición. Acá tenemos la mediana. ¿Se acuerdan que era, creo, 38 años, 37 años? La mediana, 37 años. Tenemos el percentil 75 y el percentil 25, que eran respectivamente 56 y 19 años. O sea, tengo 37 años, 56 años y 19 años. En este gráfico quiere decir que en este recorrido de la variable, esta sería la edad, tengo el 50% de la población central. Me queda un 25 para arriba y un 25 para abajo. El bigote para abajo y para arriba del box plot me indica, este sería como el percentil 97 y este sería como el percentil 3. Todo valor que esté por arriba y por debajo de los bigotes es un valor extremo o outlier. O sea que es muy extremo, es un dato muy raro. Por ejemplo, si hacemos esto mismo, vamos a gráficos y vamos a hacer un diagrama de cajas. Y la ventaja del diagrama de cajas es que yo puedo hacer un box plot para tres grupos. El conglomerado sería zona norte, zona sur y zona centro, y quiero saber la edad que hay en esta, graficar la edad de estas tres zonas por un diagrama de cajas o bigotes. La zona sur, la zona centro y la zona norte. Puedo comparar esto con histogramas, sería bastante complicado. Por eso el box plot es interesante. Y aparte me indica cómo es la distribución. Es bastante simétrica, la mediana está en el medio de la caja. Hay valores extremos hacia el lado superior. Hay menos, ven que el bigote es más chico para abajo que para arriba. ¿Está bien? Esto también, por eso, lo podría hacer de esta manera, que no es muy elegante, digamos, que hacer un histograma con edad y ponerlo por, dijimos recién, conglomerados. ¿Sí? En columnas o en filas. Bueno, me da lo mismo. Acá tengo la edad en la zona sur, el diagrama en la zona norte y en la zona centro. Esto sería tres histogramas estratificados por zona. ¿Me van siguiendo? Ya vimos el box plot y vimos que está construido con medidas de posición, no con medidas de dispersión, ni la media. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque puede haber asimetría. Si hacemos lo mismo, fíjense, gráficos, hacemos el mismo diagrama de cajas, pero en vez de usar la edad, usamos el ingreso, que es una variable que siempre es muy asimétrica, o sea, hay muchos que ganan pocos y pocos que ganan mucho. Monto de ingreso per cápita familiar.
Vamos a poner el monto de ingreso laboral, me parece que tiene menos dispersión, capaz que me equivoco. Un desastre. Todos estos números que ven son, y estos puntitos, el número es el caso, si yo quiero mirar por si es verdad o mentira. Ahora los voy a borrar. Acá casi ni se ve el boxplot. Y lo que se ven todos los datos extremos. Acá estamos viendo que hay mucha asimetría en la distribución de esta variable. Yo la puedo acortar para que se vea mejor. Vamos a cortarla, supongamos, la escala la cortamos en 50.000. Y acá lo ponemos en 5.000. Vamos a poner un poquito más, si no, no vemos 80.000. ¿Ven cómo se ven acá? Fíjense, en la zona sur, la mediana casi es muy asimétrica, está casi pegada con el 0. ¿Está bien? Y es muy asimétrica en todos los casos. Un histograma de esto sería horrible, de asimétrico. Entonces el promedio no representa esta distribución, por lo tanto el promedio y todos los derivados del promedio no los voy a poder calcular. Ven, si yo hacemos el mismo gráfico con histograma, y en vez de poner edad ponemos ingreso, ven que es muy asimétrico. ¿Está bien? Hay muchos datos extremos, que acá son tan pocos que no se muestran, no se ve la barrita, ¿está bien? Pero cuando hago la suma del promedio me va a tirar los promedios para arriba. ¿Está bien? Entonces, volviendo al PowerPoint, acá tenemos un ejemplo de los cuartiles, ¿está bien? Acá tenemos un ejemplo de, también, en una distribución entre el percentil 25 y 75, como dijimos bien, tiene hasta el 50% de los datos. Entre el 25 para abajo tengo el 25 más chico, entre el 75 para arriba tengo el 25 más grande. También acá tengo el percentil 5 y el percentil 95. ¿Está bien? Esa es una forma de dividir en posición a la variable. Una aplicación de esto se ve mucho en desarrollo infantil, lo usan mucho los pediatras, en donde se hizo un ejercicio, digamos, ya tengo una base de datos de niños sanos, en este caso niñas sanas, de 0 a 5 años, en el cual se midió, en este caso, el peso. Para cada mes tengo la distribución percentilar, y yo podría ubicar a un niño, en este caso una niña, ¿está bien?, en qué posición se encuentra según la edad, en qué posición con respecto a la base de datos de niños sanos que tengo yo, de niñas sanas que tengo yo. Supongamos que tenemos un niño que tiene una niña de 2 años que pesa 10 kilos. 2 años y 10 kilos, está en el percentil 10, está un poquito baja. Esto no dice patología, pero está baja. Una niña de 3 años que pesa 20 kilos, está por arriba del percentil, sería un outlier, ¿está bien? Está, digamos, tiene un peso que está por arriba del percentil 97. Un dato un poco frecuente, o sea que el peso para la edad es muy alto, habría que evaluar qué es lo que está pasando, ¿está bien? De la misma manera, una niña que tiene 1 año y pesa 6 kilogramos, estaría abajo del percentil 3. Podríamos hablar que tiene muy bajo peso para la edad. Con respecto a qué? A los percentiles calculados, esto se tuvo que hacer un trabajo previo de medir niñas sanas, está bien, la suficiente cantidad de niñas sanas para poder calcular, ¿sí?, el peso para cada mes. ¿Se entiende la aplicación? De la misma manera tendríamos la aplicación para la estatura. Sí, ¿Hasta profe. acá? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No?
¿Se entiende? ¿Lo habían visto esto? Los que tienen hermanos menores, seguramente el pediatra les dicen que, o la pediatra, cuando van, le dicen qué percentil de altura y de peso están y toda esa historia. Bueno, o sobrinas, sobrinos, lo que sea. Dice acá un ejemplo, el 5% de los recién nacidos tienen un peso demasiado bajo. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Bajo los 2 kilos. No, el percentil, ¿en qué percentil está? En el percentil 5, ¿está bien? Arriba de 2,5 kilos es bajo peso, está bien. Pero no tiene nada que ver con el percentilo. A ver la otra, si van entendiendo. ¿Qué peso es superado solo por el 25% de los individuos? Esta es pregunta de parcial. El percentil 25. Julieta, tenés un 0 en esta pregunta. Pero ven, hagan como Julieta, equivóquense ahora y no en el parcial después. Y vayan a segunda, directo. Ya la segunda que te va mal, y bueno, no importa. A ver, si no es el percentil 20, solo es superado por el 25% de los individuos. Acuérdense que los percentilos miran para abajo, no miran para arriba. Entonces, si Y el solamente 75. supera... ¿Cómo? ¿Sería el 75? Exacto. Exacto, Lucas, buenísimo. Bueno. A ver qué viene en la próxima. El colesterol se distribuye simétricamente en la población. Se considera patológico los valores extremos. El 90% de los individuos son normales. ¿Entre qué valores se considera patológico los valores extremos? El 90% son normales. ¿Entre qué valores se encuentran los individuos normales? Julieta, es parecida, te voy a ayudar. Es parecido al ¿qué cantidad de datos hay entre el percentil 25 y 75? Pero acá con 90. ¿Qué percentilos quedarían de los dos costados de 90? Percentil 45. No, tiré cualquier. ¿Está bien? Dice, está por ahí, hay que leerlo un poquito más. El 90% de los individuos son normales, pero los valores extremos son patológicos. Si el 90% de los individuos son normales, me queda un 5% para un lado, en el extremo bajo, y un 5% en el extremo alto. ¿Está bien? Igual los tienen para repasar esto, así que, ¿está bien? ¿En qué población se encuentra? Este era para vos. ¿En qué población se encuentra la mitad de los individuos más normales de una población? Ahí estamos. Cuartil 3, o sea, percentil 25, 75, o cuartil 1 y cuartil 3, ¿está bien? Esto, bueno, lo salteamos para que lo vean, esto lo tienen en el campus para que lo puedan bajar. Vamos a las medidas de dispersión. ¿Qué pasa con las medidas de dispersión? Nosotros vimos medidas de tendencia central. La media, la mediana, la moda. Ahora, no estamos midiendo variabilidad. Recién vimos variabilidad. Cuando nosotros miramos esto, estamos mirando variabilidad. No es lo mismo esto que esto. ¿Está bien? O sea, hay esto me mide de alguna manera variabilidad, porque tengo la medida de tendencia central, en este caso la mediana, y veo cómo se dispersan los datos alrededor de este valor. O sea que tengo cierta medida de variabilidad, pero no la estoy evaluando. Como medidas de variabilidad, vamos a ver
la amplitud o recorrido, sí que sería el valor mínimo, máximo menos el valor mínimo. De todos los valores que tengo, el mínimo menos el máximo, se llama recorrido, está bien, o amplitud total. La desviación intercuartil y la desviación semi-intercuartil, que ya que estamos la calculamos en 30 segundos, porque la teníamos en un Excel, y así la entendemos. Acá tiene el percentil 25, 75, el cuartil 1 y el cuartil 3. La desviación intercuartil va a ser igual. Va a ser igual entonces, después de dibujar todo esto, al percentil, el valor del percentil 75 menos el valor del percentil 25, en edad en este caso, o sea, hay 30 años. El desvío intercuartil es 30 años. Eso nos da una idea de cómo se dispersan los datos en el 50% de la población central. ¿Está bien? Y el desvío semi-intercuartil es este valor, perdón, que se lío, este valor dividido 2, 15 años. Esas son medidas de dispersión relacionadas con las medidas de posición. ¿Por cuándo se usan estas medidas? Cuando la media no representa a la población. Cuando la media representa a la población, podemos calcular otras medidas. ¿Está bien? Estoy corriendo esto porque vamos a agregar un par de... Perdón, ¿eh? Y yo tengo la media acá, tengo el promedio. Supongamos que el promedio es representativo, por lo tanto queremos buscar una medida de dispersión alrededor del promedio. ¿Se les ocurre cómo? ¿Qué podríamos calcular? El promedio, acuérdense que es la suma de todos los datos dividido n. ¿Alguna idea? Una posibilidad... Sí. No importa, profe. Digo ya, porque no iba a Dale, decir una respuesta, sino que. No, repite la pregunta porque ya me perdí de. Una posibilidad es ver la distancia individual que hay de cada valor de la variable al promedio. ¿Está bien? O sea, cada valor, 12 años, 9 años, 36 años, digamos, tienen una distancia al promedio. Yo podría calcular la distancia al promedio y promediar esa distancia, y eso me daría una especie de desviación promedio de cada valor individual a la media. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Yo digo, cada xy menos el promedio. Igual, entonces, a 12 menos el promedio. Acá le pongo un F4, ¿sí está bien? Para que quede fijo. O sea que la distancia del primer dato, que son 12 años, está a 39 años de distancia del promedio de edad negativo. ¿Sí? Si sigo para abajo, voy sacando todos los datos. Hay datos que van a ser positivos y hay datos que van a ser negativos. Yo podría sacar el promedio de estas distancias y eso sería el desvío estándar. O un desvío promedio de cada valor individual a la media. ¿Se entiende el razonamiento? Estoy pensando una medida estandarizada de dispersión a partir de la media. Entonces cada valor, veo qué distancia tiene con el promedio y hago un promedio de esa distancia. ¿Cuánto? Pero para eso, ¿qué tengo que sacar? La suma de esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo hago? Sí.
¿Cuánto da esto? Pensemos. Tengo valores positivos y tengo valores negativos. ¿Lo hago? Aprieto Enter. ¿Cuánto es la suma de los desvíos? Es No entiendo lógico. por qué, profe. Y porque yo tengo, si la distribución es simétrica, cuando calculo el promedio se me centra. Entonces voy a tener un montón de datos que son menores que el promedio y una misma cantidad de datos que son mayores que el promedio. O sea, sí estaría corroborando que el promedio que hice es correcto. No, estoy diciendo que por ahí no te da 0 justo. No sé si te da 0 justo, ¿eh? Para que no me entra porque exageré con el tamaño. 0,0000 por ahí está bien, pero no tendría por qué ser 0, pero es muy cercano a 0. ¿Está bien? Ahora, esto que está acá no me sirve. ¿Qué puedo inventar para que esto no me dé 0? ¿Qué se les ocurre? Quitarle los signos AR. ¿Y cómo le puedo? Está bien lo que decís, Ferli, está perfecto. Pero ¿cómo hago? Aumento la edad de los pacientes. Pero algo que sea más elegante que Tiene eso. alguna fórmula en el Excel. ¿Eh? Ella es la Que más tiene que haber divertida. alguna fórmula. Magalí a ver, reviva. ¿Lo multiplico por -1? Pongo función, busco desvío estándar de la muestra, hago así, y tengo el desvío estándar. Eso es lo que dice Magalí, que busque la función correspondiente y que la calculo, pero yo quiero que lo razonemos. ¿Cómo llego a este 21? ¿Cómo saco los negativos? ¿Cómo anulo los negativos? No cómo los saco. ¿Los puedo multiplicar por -1? Lo que dijo Ferri, lo que dijiste vos, se usa, se llama, pero no se usa más. Sería sacar el módulo o sea, sacarle se llama usar el módulo del valor, o sea, no el signo, y saco un promedio, pero no se usa otra cosa. ¿Qué hago con el promedio para que este dato para que no me dé 0? Le estoy dando una idea acá, miren, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué tengo que poner ahí? Otro menos. Y si lo elevo al cuadrado, ¿qué pasa? Pues sí, también. Yo entonces, y También. toda la estadística, todas las fórmulas estadísticas se basan en el cuadrado siempre, porque pasa eso en muchas cuestiones. Entonces pongo igual a 39, menos 39 por menos 39. Eso me da un valor al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? La distancia de cada valor al promedio elevado al cuadrado. Hasta que estamos, ya solucioné el tema esto no me va a dar 0. ¿Cuánto me va a dar esto? A ver. 7.920, ¿cuánto? ¿Qué es 7.920? Esta suma. Estamos viendo cuál es el dato acá. ¿Qué es 19? ¿Eh? Años. Y en este caso, ¿cómo va a ser? ¿Años qué? Años al cuadrado. Tengo un problema. Yo podría sacar el promedio de esto. ¿Cómo hago el promedio de años al cuadrado? Es igual a 7.920 dividido ¿cuánto? 19, que eso es el n. Y ahí tengo 416 años al cuadrado. Eso sería como un promedio
de las distancias al cuadrado de cada valor individual a la media. ¿Saben cómo se llama eso? Varianza poblacional. La varianza muestral es sobre n-1, porque es sobre los grados de libertad. O sea que sería igual a 7.920 dividido 18, n-1. Borré todo, ¿no? Igual 7.920 dividido 18. 440. Esa sería la varianza de la muestra. Si vemos algo cuando el n es muy grande, la varianza poblacional y la varianza muestral son muy parecidas, porque el n-1, si tengo 10.000 datos, dividir por 10.000 o dividir por 9.999 da lo mismo, ¿está bien? Cuando el n es chico, se diferencian. Ahora tengo un problema. Esto es 440, varianza muestral, años al cuadrado. ¿Qué hago para resolver ese problema? Que estoy re preocupado. ¿La raíz? La raíz. Igual a 440, perdón, hice cualquier historia. Vamos a buscarlo porque yo no sé nada de Excel. Voy a función, busco raíz, aprieto Enter. ¿La raíz de qué? De 440. ¿Cuánto me dio? O sea que de alguna manera Magalí tenía razón. Era más fácil ir a la función desvío estándar de la media y calculaba el 21. Ahora, este dato no tiene una sola solución, tiene dos soluciones. ¿Por qué? Porque yo le ve al cuadrado y después le hice la raíz cuadrada. O sea que tengo las soluciones más 21 y menos 21. O sea que el desvío estándar es más menos algo. Por lo tanto, la media siempre se expresa el promedio más menos el desvío estándar. Porque esto tiene dos soluciones. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Vamos por ahí? ¿Va queriendo? Acá salteo esto. ¿Y esto que ven acá qué es? Lo que hicimos recién. Fíjense lo que hicimos. Qué difícil que es esta cuenta. Una pavada. Es el valor individual de cada dato, menos el promedio, lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo divido por n-1. Esa es la varianza. Y el desvío estándar es lo mismo, pero la raíz cuadrada. ¿Se entendió? Conceptualmente es el tema. Yo estoy sacando como un promedio de los desvíos del valor central con cada valor individual. Cuanto más grande es el desvío estándar y más grande es la varianza, más dispersos son los datos. ¿Se entiende eso también? Y tiene consecuencias en la distribución normal. Si yo uso el promedio, quiere decir que mi distribución se aproxima a la distribución normal, que es la curva de Gauss. ¿Está bien? Si yo uso el promedio, y porque estoy habilitado, voy a usar el desvío estándar. No voy a usar el desvío semi-intercuartil o el desvío intercuartil. Y acá, miren qué interesante, el promedio más menos un desvío estándar, voy a tener no el 50% de los datos centrales, voy a tener el 68% de los datos centrales. Y más menos dos desvíos estándar, o sea, si yo tengo una distribución que le sumo y le resto dos desvíos estándar, los valores que me da, tengo el 95% de los datos centrales. O sea que me da una idea, ¿está bien?, de la dispersión de esos datos. ¿Estamos de acuerdo? Esto que estoy diciendo es lo que ve acá. La media menos un desvío estándar más un desvío estándar, acá tengo el 68% de los datos, la media más menos dos desvíos estándar, tengo el 95% de los datos. O sea, me queda un 2,5 por acá y un 2,5 por acá. ¿Sí? Y el coeficiente de variación, lo único que tienen que saber es que es una relación entre el desvío estándar y la media, en porcentaje. Entonces, cuando a mayor coeficiente de variación, mayor dispersión de la variable que estamos estudiando.
¿Cómo estamos hasta acá? Tema nuevo y tema que ya lo tenemos que saber, cómo resumimos los datos. En forma de tablas, en forma de gráficos y en forma de parámetros estadísticos. Por ejemplo, ¿cuál sería la forma de parámetros estadísticos? Yo puedo decir el desvío estándar, lo que hicimos acá. Vamos un minuto el SPSS. Y nosotros que habíamos calculado acá, que no le di mucha bolilla. Calculamos la media, calculamos la mediana, y acá tenemos la varianza y el desvío estándar, de 14.000 datos. O sea que la media es 38 años y el desvío estándar es 23 años. ¿Está bien? La varianza casi nunca la miramos el desvío estándar, ¿sí? Y el desvío estándar va a estar relacionado después cuando hagamos el box plot, ¿sí? O el histograma, que va a ser más aplastado, más puntiagudo, más chiquitito o más disperso, ¿sí? Volviendo. Tablas. Salteamos esto porque después lo ven ustedes con tranquilidad. ¿Esto qué es? Una variable provincias, en este caso la República de Panamá, y cantidad de inscriptos en el primaria, también frecuencia absoluta, total de inscriptos. Esto no es una muestra, este sería un caso de un censo, porque cuando, como con Argentina pasa lo mismo, yo sé la cantidad de alumnos que hay en primer grado, en segundo grado, porque eso es un censo, se sabe, se inscriben los alumnos y se saben cuántos hay en cada sección de grado, ¿está bien? Entonces, acá tengo la frecuencia absoluta y acá tengo el porcentaje. ¿Está bien? Como es una variable cualitativa, nominal, politómica, variable cualitativa, nominal, politómica, puedo organizarlo de mayor a menor. Entonces es más fácil verlo. Lo mismo el gráfico de esto. Si yo hiciera el gráfico de esto, haría un gráfico de barras horizontales con estos datos. ¿Está bien? Afiliación de salud. Estado conyugal, la misma historia. ¿Está bien? Esas son tablas que resumen los datos con las que vimos en el SPSS, ¿está bien? Cuando pedíamos tablas. Variable ordinal. La misma historia con la que le podemos agregar los porcentajes acumulados. Al ser una variable ordinal, tanto en el caso de la autopercepción de salud de muy malo a excelente y un nivel educativo alcanzado de sin instrucción a superior completo, podría calcular los porcentajes acumulados porque no puedo mover el orden de las variables. Eso también lo vimos. Esta sería la forma de organizar una tabla ordinal, ¿sí? Univariada por ahora. Si vemos una variable cuantitativa discreta, vemos acá número de personas por hogar, tenemos la frecuencia, tenemos el porcentaje y tenemos el porcentaje acumulado. Esta que tiene, fíjense que a partir de los 6 tengo muy pocos datos, yo podría agrupar y generar una tabla mucho más corta. ¿Qué cantidad de hogares tienen una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas? Y 6 a 10. O 6 o más podría poner. Está bien que no alcanza a ser ni el 3,1%. Esto no me indica nada, esto me parece que resume mejor a la información. ¿Estamos hasta acá? Me apuro porque esto ya sin querer queriendo, ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué pasa con una variable continua? ¿Qué hicimos hoy? La agrupamos, porque la única forma de resumir los datos de una variable continua, como lo vimos en el SPSS cuando hicimos la frecuencia, no los puedo desparramar porque me queda una tabla gigantesca. La tengo que agrupar en intervalos de clase de igual tamaño, en este caso. Esto es cada 10 años. Tengo la edad, ¿está bien? Con su frecuencia, porcentaje y porcentaje acumulado. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Eso no, quedó muy bien. Peso al nacer. Los agrupo entre cada 500 gramos hasta llegar a 6.000 gramos o más. ¿Está bien? Esa es una forma de agruparlo, lo puedo hacer cada kilo. Ahora, si uno mete el riesgo de haber nacido con un peso determinado,
los neonatólogos ya saben lo siguiente, que un niño, un recién nacido que además de nacer a término, 38 semanas o más, tiene entre 2.000 y 3.999 gramos, tiene poco riesgo perinatal. ¿Sí? Alguien, creo que vos dijiste, Julieta, 2.500 o 2.000 gramos, que era como lo normal. Bueno, desde 2.500 para arriba se considera normal. Esto se llama macrosomía, un recién nacido con más de 4 kilos. Y no siempre, pero generalmente viene de una madre con diabetes. ¿Sí? De 1.500 a 2.500 o 2.499 se llama muy bajo peso, perdón, bajo peso. De 1.000 a 2.499 muy bajo peso, y de 500 gramos a 999 extremo bajo peso. Un recién nacido de menos de 500 gramos se considera inviable. O sea, no tiene posibilidades de seguir con vida. Y esto también está relacionado con el nivel de complejidad de salud que necesitamos. Si un recién nacido anda por acá, no necesita ir a un hospital con alta complejidad, porque es poco probable que necesite ir a una terapia intensiva, digamos, neonatal. Hay terapias intensivas que pueden tener niños hasta 1.500 gramos. Hay terapias intensivas más complejas y especializadas que se dedican a esto, y hay terapias intensivas mucho más complejas que se dedican a recién nacidos. Piensen que 1.000 gramos son menos de 30 semanas de gestación, 28 semanas de gestación. ¿Está bien? O sea que cada vez, digamos, que disminuye el peso, se necesita, todos estos chicos que van acá, sobre todo de 1.500 para abajo, son recién nacidos que necesitan ir seguro tienen que ir sí o sí a una terapia intensiva neonatal. Entonces necesitan un establecimiento de salud de alta complejidad. ¿Está bien? Por eso acá no los estoy uniendo en iguales, digamos. ¿Por qué esto? Porque esto lo grafico cada 500 gramos. Esto lo grafico según el riesgo y según el nivel de complejidad donde ese niño tiene que nacer. ¿Sí? Porque lo ideal sería, y esas son cuestiones que ya están estudiadas, que cuando una madre empieza a tener problemas, digamos, un nacimiento prematuro o muy prematuro, directamente trata de ir con el bebé en la panza adentro. O sea, porque si un bebé nace con extremo bajo peso, muy bajo peso, en un establecimiento de salud que no tiene terapia intensiva, hay que trasladarlo. La idea es trasladar al recién nacido intraútero, o sea, previo al parto. Entonces, esa mamá que va a tener un bebé de muy bajo peso o extremo bajo peso, ese niño tiene que nacer en un establecimiento que tenga alta complejidad y que pueda resolver a un recién nacido con estos pesos. ¿Está bien? Por eso, no lo voy a decir acá, pero edad materna, yo la puedo agrupar cada 5 años, cada 10 años, pero también la puedo agrupar por riesgo perinatal. La edad materna, menores de 15 años, casi madres niñas, entre 15 y 19 años, madres adolescentes, 20 a 35 años sería la edad con menor riesgo perinatal. ¿Está bien? O sea, mujeres que tienen niños entre esa edad generalmente tienen menor riesgo, y mayores de 35 años en adelante también tienen otro tipo de riesgo perinatal. ¿Está bien? También lo puedo agrupar de la misma manera. Y acá tenemos un ejemplo ¿vieron la tabla de contingencia que hicimos hoy? Que comparamos, una tabla de doble entrada donde comparamos que era si tenía prevalencia de caries con si el niño tenía o no tenía acceso a salud privada, ¿se acuerdan? Obra social o privada. Acá tenemos que hay la misma base en la cual tenemos el hacinamiento. El hacinamiento está relacionado con ¿qué? Con la cantidad de personas que viven por habitación, y es un
un índice de vulnerabilidad social, un indicador de vulnerabilidad social, y por otro lado tengo 3 zonas de la Ciudad de Buenos Aires. La hipótesis es que en la zona sur hay mayor hacinamiento que en la zona norte. Cuando cruzo las dos variables, que tengo las frecuencias por un lado de cantidad de hogares, es esto, no es personas, perdón. Estamos hablando de hogares. Hogares en la zona sur, centro y norte, tengo 1.197 hogares muestreados, 3.000 en el centro y 1.441 en el norte. Y por otro lado tengo que hay 74 con hacinamiento crítico, 382 con hacinamiento no crítico y 5.000, el 92% sin hacinamiento. ¿Está bien? Cuando comparo, porque la variable independiente es la zona, comparo dentro de la zona sur cuál es el porcentaje de hacinamiento crítico, acá tengo un 2,1% y en el norte tengo un 0,2%, tengo 10 veces más acá que acá. De la misma manera, en la zona sur tengo un 10,9% de hacinamiento no crítico contra un 2% de hacinamiento no crítico en la zona norte. O sea que estoy viendo que hay diferencias cuando cruzo las dos variables. ¿Tá? Esa sería una tabla de contingencia de doble entrada. ¿Y cómo la tendría que armar? Gráficos, volando esto. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Si las variables son cualitativas, si son nominales puede ser un pictograma, que no lo vimos, pero ustedes seguramente lo vieron en algún diario o revista, ¿sí? Que es un dibujito que más grandote significa mayor frecuencia. Gráfico de sectores o circulares, ¿está bien? Porque al ser nominal podría ser un gráfico de sectores, o gráfico de barras como los que vimos nosotros. Ese gráfico de barras puede ser vertical y horizontal. En el cambio, en las variables cualitativas ordinales, solamente se permiten gráficos de barra, tanto sean verticales o horizontales. ¿Voy muy rápido? Digo porque esto ya como lo vimos, podemos avanzar un poquito más rápido. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico circular o de sectores. Acá tenemos un ejemplo del estado, ya lo vimos este gráfico, de alguna manera. Estado civil, ¿está bien? Primero en un gráfico de barras verticales y el mismo gráfico en barras horizontales. ¿Sí? Acá es el ejemplo de pictograma. El arbolito más grande significa mayor frecuencia, o cada persona significa una cantidad de personas, ¿está bien? Son muy esquemáticos, pero por ahí sirve para explicar algo muy gráficamente. Gráficos bivariados. Tenemos gráficos de barras adyacentes, gráficos de barras superpuestas, o sea, la rojita va arriba y la azul va abajo, o digo al revés, la rojita la pongo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta la subo arriba y así sucesivamente. Gráfico de barras superpuestas al 100%, acá comparo los porcentajes dentro de cada columna, y gráficos de tendencia en el tiempo, que es un poco, si se acuerdan cuando vimos el COVID, cómo hacíamos ese gráfico, cómo aumentaba y disminuía la cantidad de casos mensuales, sería un gráfico de barras temporal. Yo no hice un gráfico de barras, hice un gráfico de líneas, pero sería equivalente. ¿Sí? Recordémoslo donde lo teníamos, por acá era, ¿no? Acá. Este gráfico de barras, este gráfico de líneas, que sería la serie temporal, yo podría convertirlo muy rápidamente, 2 clics, cambiar tipo de gráfico, y digo que me haga un gráfico de barras. Y ahí lo tengo. ¿Está bien? Es una serie temporal. ¿Por qué? Porque esto es tiempo. También podría unirlo si quiero y ponerle liñitas y todas esas cosas, pero no vienen al caso. ¿Sí? Entonces, volviendo. Miramos qué gráficos tenemos acá. Acá tenemos, y un gráfico, digamos, bivariado, representa una tabla bivariada, como las que vimos hoy. Por ejemplo, acá, y siempre queremos representar algo que pasó y que hay diferencias. Por ejemplo, en este país, que es Guatemala, no lo dice, pero creo que es Guatemala,
Tenemos nivel preescolar, nivel primario, nivel premedio y nivel medio. La gestión del establecimiento educativo puede ser oficial, que nosotros la llamamos estatal, ¿está bien? Y particular, que nosotros la llamamos privada. Son equivalentes. Lo que pasa acá es que, fíjense, en nivel preescolar, el 83%, digamos, es estatal. En primaria más o menos anda por ahí 87%, pero después a medida que aumentan los niveles, fíjense que en el nivel premedio el 57% es privado y en el nivel medio el 77,5% es privado. O sea que la distribución en los niveles educativos, el tipo de gestión, no es homogéneo en este país. ¿Está bien? Esto no pasa en Argentina de alguna manera. Este mismo gráfico lo puedo hacer de esta manera, o sea, el anterior. Estoy mostrando chiquitito todo. Este gráfico le monto arriba la cantidad y tengo un gráfico de frecuencias superpuestas. Oficial y particular, oficial particular, oficial particular, oficial particular, oficial particular. Pero este es mucho más claro. Acá estoy montando el 84% y el 16%, ¿se entiende? 84%, perdón, 16, 87, 13, 43, 57 y 23, 77. Este gráfico es muy, muy interesante, este también, pero uno elige aquel gráfico que más le conviene para mostrar lo que quiere mostrar, ¿está bien? Acá tenemos sobredad en alumnos de en una serie temporal de 2006 a 2018, lo que estamos viendo que en la Ciudad de Buenos Aires va bajando la sobredad. La sobredad sería aquellos alumnos del nivel primario que tienen más edad a la que corresponde al grado. ¿Está bien? Lo que estoy viendo es que hay un descenso desde el 2006 hasta 2018. ¿Está bien? Eso es lo que quiero mostrar. Lo puedo mostrar con barras, como hicimos hoy, o con una línea. Gráficos para variables cuantitativas. Para variables cuantitativas discretas es casi lo mismo que los gráficos de barra para variables cualitativas ordinales. Acá tengo distribución porcentual de hogares por cantidad de personas. Acá tengo el gráfico y después, como siempre, lo puedo agrupar. Es una variable cuantitativa discreta, pero es un diagrama de barras, porque entre 1 y 2 no hay datos. ¿Sí? Cuando veo edades, tengo que hacer un histograma. Tengo que agrupar los datos previamente, de alguna manera, en este caso cada 2 años, y pegar las barras, porque es un histograma, porque la edad es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Acá tengo esto, si ustedes lo conocen, sería una pirámide poblacional, donde sería bivariado. Tengo un histograma de hombres, digamos, pegado al histograma de mujeres, ¿se entiende? Y veo qué cantidad de casos hay para las distintas edades, qué frecuencia hay para cada edad. Esto, a su vez, compara cuál es la proporción o la cantidad de edades. En este caso es una pirámide, una población, digamos, joven, porque la base de la pirámide es muy grande. La misma pirámide para la Ciudad de Buenos Aires, ven que fíjense que prácticamente, hasta los 40 años no hay, digo, y más, hasta los 20 años tengo menores frecuencias que entre 20 y 40, o sea, es una población envejecida con respecto a esta. Así serían las poblaciones de Europa, por ejemplo, Italia, España, etc. ¿Qué tenemos acá? Nuestro querido boxplot, o diagrama de cajas. Usamos variables, digamos, estadísticos de posición. La mediana, o el percentil 50, o el Q2, o el cuartil 2. La parte superior de la caja es el percentil 75, la parte inferior de la caja es el primer cuartil. Acá tenemos, entonces, dentro de la caja tenemos el 50% de la población central. Esto sería el bigote para abajo hasta prácticamente el 3%, percentil 3.
¿Está bien? Lo que está viendo acá que acá hay la dispersión de los datos hacia los datos menores es más chica que hacia los datos mayores. ¿Está bien? Acá tenemos el bigote que llega al percentil 97 y los datos que están muy por arriba del percentil 97 se llaman casos atípicos y cuando son muy extremos, como lo dice la palabra, casos extremos. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo de edad. ¿Está bien? De edad del padre y edad de la madre. Acá tenemos una relación entre la simetría de la distribución o la simetría de la distribución del histograma con respecto al dibujito que tiene el diagrama de cajas y bigotes o boxplot. Y acá terminamos la clase. ¿Dudas, preguntas, consultas? Pocas, muchas, ninguna. Estamos bien, profe. Yo no, Bien. profe. ¿Seguro? En algún momento va a aparecer alguna duda, calculo. Bueno, Seguro. si aparecen dudas, Magalí, te vas al campus, usas el foro y preguntas. Lo digo para Magalí, pero se lo digo a todos en realidad. ¿Está bien? Aparte, las preguntas que hace uno y la respuesta que damos los docentes van a ser aprovechadas por todos, ¿sí?